lo que hizo este viernes la izquierda unida de desenmascarar que ya nadie de las figuras de izquierda, o aunque sean líderes o personas o colectivos que estaban impulsando a la política de Rafael Correa, ya no están. Y todos han quedado en el camino, de pronto, que se dieron cuenta en el momento qué camino iba a seguir Rafael Correa, un camino de derecha, un camino persecutorio, en donde se ha visto un socialismo sin grupos sociales, en donde se ha visto un socialismo con persecución política, en donde se ha visto un socialismo con desarticulación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales, de los movimientos ambientalistas, minimizado al último extremo por el presidente de la República, de manera que en el camino la gente se ha ido dando cuenta, por ejemplo, cómo puede hacer el respeto a los derechos humanos cuando el presidente dice, por ejemplo, que el desempleo ha bajado en porcentajes abrumadoras. ¿Cómo estamos viendo? Ayer visité el hospital Eugenio Espejo. La gente cree que todo político es culpable de esto. A ver, Lourdes Iván, ¿dónde están los médicos? ¿Por qué no los reponen los médicos que destituyeron o que obligaron a renunciar en los hospitales? Y mi culpa será, vayan y pregúntenle a Rafael Correa, ¿por qué no le llaman al presidente? ¿Por qué no le llaman al ministro de Relaciones Laborales que vaya a ver los derechos humanos de la gente que hace cola en farmacia, en turno, en los médicos que han sacado vacaciones para irse porque ya no soportan más, que sacaron 3, 4 médicos de una área y quedó uno? Simplemente a los médicos creo que le va a coger estrés y lo que están haciendo es sacando vacaciones para no asumir semejante barbaridad que acaba de hacer el gobierno nacional. De manera que la promesa del gobierno con respecto a eso es de reponer con personal tan o más capaz del que se salió. El presidente Correa en algunas ocasiones ha dicho, por ejemplo, y quiero ser textual en sus frases, que usó inteligencia militar para poder detectar los casos de corrupción. Un tema polémico, un tema que se discute y para algunos violatorio. 2, ha tenido frases como que pruebe su inocencia, cuando es al revés, cuando la buena fe se presume y la mala hay que probarla, cuando la buena intención se presume, cuando la inocencia se presume y la culpabilidad hay que probarla. Cuando acusa, por ejemplo, a sus opositores políticos que tienen un problema de psicología proyectiva, es decir, que cuando los opositores le dicen que él es, o lo califican usando adjetivos, lo que pasa, según él, es que están hablando de sí mismos. Es decir, que si, por ejemplo, usted, Lourdes, le dice al presidente Correa que es prepotente, entonces él está contando al pueblo que usted sufre de esa misma enfermedad, entonces que ve en el otro sus propias características. En fin, podemos hablar de las estrategias de comunicación del presidente Correa y nos quedamos aquí 3 programas. El punto y mi pregunta en concreto es, aún a pesar de todo lo que hemos visto, de todas las líneas que se han podido cruzar, el pueblo lo quiere el presidente Correa. El presidente Correa goza de un importante apoyo del pueblo. Ese apoyo, ¿por qué razón habría que disminuirse ahora que el próximo año comienza un grupo de gente que lo puso en el poder, un grupo de gente que lo apoyó, que de alguna manera también lo endiosó, y que ahora dicen, nos peleamos y entonces vamos contra ti? A ver, importante, María Josefa, primero, mi solidaridad con los señores policías que ustedes pasaron antes. Esperamos que esta semana, y le vamos a tomar la palabra, el indulto no es para los 2 policías, el indulto es para el 30 de septiembre, porque es el hecho que se debe debatir en la Asamblea, no como indulto, sino como amnistía, porque es un delito político del 30 de septiembre, y vamos a ver cómo transcurre estos 15 días para los señores policías, porque estoy involucrada en eso por mi hermano, sé lo que es tener un hermano en la cárcel, de manera que mi solidaridad con todos, porque también ahí se están violando derechos humanos. ¿Qué pasa con el coronel Tapia, que es preso de conciencia? De manera que usted hablaba de estrategias de comunicación. Claro, con más de 300 millones de dólares en el presupuesto, ¿quién no va a poder hacer estrategia de comunicación para acabar a toda oposición? Para mañana mínimo ya tenemos una cadena nacional respondiendo a ti y a mí. O sea, con semejante plata que le sacan al bolsillo de los ecuatorianos, ¿cómo no va a establecer una propaganda que prácticamente tiene sonámbulo? Tiene con escopolamina a los ecuatorianos diciendo, qué lindas las carreteras, igual vióleme nomás los derechos humanos. La carretera no puede ser un blindaje
para que el presidente se abuse de las obras y diga, váyase al diablo la libertad de expresión, que la democracia a mí que me importa, que la representación a mí que me importa, la participación ciudadana. Este ha sido el peor juego de este gobierno, que incluso lo institucionalizó la participación ciudadana. Hablando del Consejo, sí, Consejo de Participación. En eso coincidimos, Lourdes, plenamente, ese Consejo de Participación, y como solamente ha servido para titularizar a funcionarios y exfuncionarios del gobierno. Como se lo he podido decir en la Cámara, y detrás de la Cámara a 2 o 3 personas que forman parte de ese Consejo de Participación, es realmente vergonzoso los procesos que han tenido y los resultados que han tenido. Y hablando de eso, la memoria me lleva a algún grupo de profesores que algún día tuve en la Universidad de Guayaquil, y justamente de Derechos Humanos. Mire usted qué casualidad: Patricio Pazmiño, Galo Chiriboga, Aminta Buenaño, Fernando Gutiérrez, de alguna manera gente que estaba en el gobierno. Y hablando de Fernando Gutiérrez, que ha dejado ya de ser defensor del pueblo, estuvo con nosotros hace un par de semanas y decía él, con mucha prudencia, ¿no? Con mucha prudencia, esa prudencia que deja ver que todavía existen lazos. Dice él que hace 3 años se criminaliza la protesta social. Y Lourdes, es un poco resumiendo y subrayando lo que usted nos está compartiendo, es hasta qué punto el poder del Estado castiga, amenaza, esto sin hablar de los sistemas de inteligencia, de los espionajes, etcétera, que eso es un tema también larguísimo, de cómo pueden mover los juzgados pues para acusar a la gente, perseguirlos, así sea que al final a uno lo perdonen, ¿no? Esto me recuerda como que si viviéramos en otra época, digo yo, pero en todo caso, es una realidad entonces esto de que se criminaliza la protesta social. ¿Usted cree que ese es el acto o el hecho que más representa la supuesta violación de los derechos humanos que el movimiento de ustedes asegura con respecto a este gobierno? Para quienes estamos cerca de los movimientos indígenas y movimientos sociales, sí, la criminalización está ahí. Vamos a Cotopaxi y tenemos un rector de la Universidad de Cotopaxi que, aparte que le criminalizaron la lucha por reclamar plata para la universidad, hoy le quitaron cerca de $6 millones en presupuesto a la Universidad de Cotopaxi, y aún así los profesores del rector y algunos personajes están con orden de prisión porque tienen ya la sentencia condenatoria. Si vamos a los movimientos indígenas, a ustedes les consta lo que ha pasado con Marco Guatemala, a la cárcel, tengas o no tengas razón, a la cárcel, hemos tenido que movilizarnos. Lo que nos queda de aquí en adelante es esto que está haciendo la izquierda, de unificar y comenzar públicamente a decir, no te tengo miedo, Rafael Correa. Oye, si piensas desarticular a los movimientos indígenas, sí, todo gobierno de derecha lo ha intentado y este no es la excepción. Todo gobierno de derecha, vea, que el gobierno de Febres Cordero haya violado derechos humanos, eso para muchos de pronto porque es de la derecha, porque es de esto, lo otro, tal vez tenía razón, pero en este gobierno no podemos dar la razón, ni un gobierno de derecha, ni este camuflado de derecha, de socialismo, de izquierda, como se llega a llamar, no podemos permitir que siga violentando derechos de los ecuatorianos, no podemos quedar sumidos en el bono, decir, bueno, como me está dando $30, ¿qué remedio? Hay que salir a aplaudir al presidente, cuando la gente aplaude sin darse cuenta. Mire, yo tengo un ejemplo. Cuando el presidente hace un año se fue a Sichos y vino ofreciendo $60 millones para reponer a la Salcedo Tena por no hacer la Salcedo Tena, que a Salcedo le iba a dar 60 millones. Yo, solo porque se trataba de la Salcedo Tena, yo vi una partecita de la Sabatina, estaba embarazada, acostada en la cama, digo, voy a ver qué dice de la Salcedo Tena, porque un día antes negó la Salcedo Tena. Pero ¿qué dice ahí? Ya no voy a dar la Salcedo Tena, van a tener en el próximo presupuesto $60 millones para Salcedo, pero ya párenle esa desagradable mujer, cómo jode esta Lourdes Iván. Y le veo a una alta funcionaria, compañera mía de Pachacuti, aplaudiendo. Yo le mando un mensaje, digo, no puedo creer, Correa me está insultando, Correa está insultando a Pachacuti. ¿Cómo puedes tú, como una profesional, como una autoridad, aplaudir? Y ella sabe lo que dice, ni cuenta me he dado que ahora también te hablaría. Lo que pasa es que como a todo el mundo estábamos aplaudiendo y la regla para adentrar a la Sabatina es aplaudir, entonces yo, discúlpame, todo ser humano comete errores, pero yo honestamente no me di cuenta ni qué hora te insultó, porque yo estaba sentado por compromisos delante del presidente.
Entonces no puede ser. Sí, esa respuesta normalmente hacen los funcionarios de gobierno. Dicen, no, y cuando te insultó estaba dando la media vuelta. No, pero es el caso de una Pachacuti. La comprendo perfectamente, entonces, Lourdes. Es terrible la respuesta que da. Con escopolamina colectivo, por el bono, porque te va a dar una obra, porque te va a echar borregos uruguayos. Ayer Humberto Cholango decía, vean, nosotros pensábamos que los borregos eran regalados, ahora para la desgracia este es crédito, tienen que pagar, y muchos que ya se murieron los borregos ni siquiera van a poder pagar porque van a quedar endeudados, de manera que hay que despertar al ciudadano. Yo estoy recorriendo el país, mi solidaridad, reitero, vamos a seguir en la lucha con la gente que está levantándose por el tema de derechos humanos en proyectos en donde el gobierno dice primero la inversión y luego los derechos humanos, luego los seres humanos. Nosotros, yo como presidenta de los derechos colectivos y como comisión, nosotros hemos puesto en el número 1 el trabajo de la comisión en recibir denuncias y buscar alguna respuesta, no en el país, lo estamos recopilando para tener un número de datos y mandar ya a la Corte Interamericana. Hacia afuera tenemos que mandar, porque aquí una justicia tomada a control remoto desde el gobierno, con jueces gallinazos. Oiga, yo creo que la señora Jiménez de Guayas se equivocó. Las golondrinas para nosotros son de buena fe. Las golondrinas traen lluvia en la sierra, es algo bueno va a pasar con la naturaleza, de manera que yo digo, jueces gallinazos que se están dando la vuelta buscando qué pescar, a ver si tienen algo que comer. Ese tipo de justicia nosotros lo vamos a seguir denunciando. Y no quiero perder la oportunidad. María Leonor Jiménez, a quienes hemos ejercido la profesión, se caracterizó siempre por ser una mujer estricta, siendo madre de Cintia Viteri, acusó muchísima gente del Partido Social Cristiano en su época, una mujer que siempre se mantuvo en su ideología de izquierda, valga la oportunidad para aclararlo. Josefa, entonces, si uno se preocupa y dice, vamos a meter mano en la justicia, y a la primera que sacamos de María Leonor Jiménez, dos mujeres que en el día de la violencia, contra la violencia de la mujer, fueron puestos en el mismo banquillo. Una mujer de la derecha, supuestamente, y otra mujer de la izquierda, como es Mónica Chuji. Los derechos humanos no tiene que ser de izquierda ni derecha, es para los seres humanos. En ese sentido, por si acaso, Lourdes, con todas las mujeres que aquí han sido insultadas, que gordas horrorosas, que viejas enjolladas, peluconas, a todo el mundo, con todas las mujeres, digo, se visibilizó que los derechos humanos para correar, no importa que sea Jiménez o que sea Chuji, en el mismo banquillo de violación de los derechos humanos le puso el día exactamente de que luchamos en contra de la violación de los derechos de la mujer. Contra la mujer. Gracias, Lourdes.